Ahí va. Toda la pantalla. Bueno. Bueno, el primero de la clase vamos a dividirla en dos partes. La primera parte la voy a dar yo, dando tries, y la segunda parte la va a dar Andy dando hip. Sí, así que no piensan que terminan con lo mío y están. Bueno, el primer tema que voy a dar yo, que va a ser tries, es un poco especial para mí, podría llegar a decirse, porque cuando yo cursé esta materia, que ya fue hace 2 años, más o menos, 2 años, 5 cuatrimestres en realidad, tuvimos que fue la primera vez que se daba esta materia. ¿Sí? La materia no en sí, fue la primera vez que existía la cátedra de Andy. Tuvimos una modalidad que era de clases especiales al final, y las clases especiales, cada grupo de 4 chicos recibía un tema, que eran los temas ya del final de la materia, y la idea era que lo den los chicos, ¿no? Los temas. Cuestión que ese experimento salió muy mal. Había chicos que iban sin preparar los temas y demás, y después esos temas se tomaban en el final, así que salían perdiendo ellos mismos. Así que nada, pasó esos temas a ser parte de los profesores y ahora lo damos nosotros. Pero justo este tema lo había preparado yo cuando me tocó a mí dar las clases especiales. Eh, Así que nada, tengo el diapositivo de su momento, todo con hecho modificaciones para que quede un poquito más presentable, pero vamos literalmente a ver eso. ¿Sí? Así que nada, les empiezo a mostrar el PowerPoint. Y vamos a hablar de lo que es un try, ¿no? Me van a escuchar decirlo como tries, tries, no hay una forma específica de decirlo. Pero bueno, vamos a intentar con el tema de try, no tries y try. Pero bueno, si lo digo diferente, entiendan que estoy hablando de lo mismo. Vamos a hablar del rugby, no. Pero el nombre es casi siempre lo mismo. Si vos lo decís, claramente me está hablando de un try del rugby. No, estamos hablando totalmente de otra cosa. Estamos hablando de árboles. ¿Sí? Este es el último tema de árboles que vamos a ver. Bueno, como ya dijimos antes, es una estructura de árboles y es útil para resolver problemas asociados con strings. En el sentido de que sabemos que cada string está dividida en n cantidad de caracteres, n puede ser variable dependiendo de la string, y es una forma de optimizar el tema de la búsqueda, por ejemplo, ¿no? Digamos que queremos hacer un motor de búsqueda. El motor de búsqueda tiene un autocompletado. ¿Ese autocompletado cómo se hace? Bueno, una forma de hacerlo es con un try, ¿no? Pero bueno, como podemos ver, aprovecha esta división de caracteres que tiene la string. Bueno, vemos acá, lo hice un poquito más abajo, la información almacenada en un try es un conjunto de claves, donde una clave es un símbolo perteneciente a un alfabeto determinado, ¿no? También es importante que el try cambia dependiendo del alfabeto en el que estemos utilizando. Porque una de las cosas importantes que tiene el try es que la cantidad de hijos de cada nodo es igual a la cantidad de caracteres que tengo en el alfabeto. Lo vamos a ver un poquito más adelante eso, pero eh, nada, hay que tener en cuenta eso. Bueno, como dijimos antes, es eficiente. Nada, y es bueno para cuando las cadenas comparten prefijos. Entonces, bueno, también por eso sirve para un autocompletado, por ejemplo. Si algo comparte un prefijo con otra cosa, bueno, busca cuál es la más probable y te dice es esta. O la más cercana, ¿no? Sí, no queremos meternos en cosas muy complicadas. ¿Cómo surgió el try? Bueno, tenemos un problema, que es, dada una colección de palabras, se quiere saber si una palabra en particular se encuentra o no en dicha colección. Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar esa palabra, si se encuentra o no? Una de las posibles soluciones que a usted se le puede ocurrir es la que ya vimos la que vemos, por ejemplo, desde que arrancamos, que es la de secuencial, que es la más eh, darse la cabeza contra el teclado, a ver si sale, donde, bueno, chequeamos una por una hasta encontrar si eso no es. Eh, Eso bastante es feo, porque digamos que la complejidad de la búsqueda secuencial, como sabemos, puede ser O de n en el peor caso. O sea, chequeamos todas las palabras y si tenemos, por ejemplo, 10.000 palabras, vamos a chequear una por una hasta encontrar a ver si es la palabra o no es.
Otra forma de hacerlo, para ver si la palabra se encuentra o no en dicha colección, es con la búsqueda binaria. La búsqueda binaria, para el que no se acuerde, es en el que vas chequeando todo el tiempo el pivot. El pivot sería el del medio. Y chequeamos si el pivot es menor o mayor o es igual a lo que estamos buscando. Si es menor, bueno, hacemos otro subvector o sublista, chequeamos la mitad de esa sublista y hacemos de vuelta el mismo algoritmo. Mayor lo mismo, pero en sentido mayor. Y si es igual directamente, te devuelvo el pivot. Acabamos. Y eso tiene una complejidad de logaritmo en base 2 de n, ¿no? Siendo n la cantidad de, lo que sería en este caso, palabras en la colección. Ahora, ¿cómo podemos llegar a mejorar eso todavía? Bueno, el try, ahora lo vamos a ver, pero el try tiene una complejidad de O de S, siendo S la cantidad de palabras que tiene la palabra que estamos buscando. Eso lo hace tan bueno. Es decir, si una palabra tiene solamente, digamos que buscamos D en una colección, que tiene dos. Bueno, con solamente dos búsquedas en un try llegamos a la palabra D y podemos decir si está o no está. En cambio, si tenemos una colección de 10.000 y D no es la primera, o sea, no es A, por ejemplo, necesitamos pasar por todas las A, la B y la C para llegar a la D, bueno, la complejidad se hace muchísimo más grande. Bien. Bueno, como dije antes, lo resuelve en una complejidad de S, siendo la cantidad de caracteres, esto ya lo vimos. No sé si quiero hablar todavía cómo se... A ver si en la siguiente está. Perfecto, bueno, acá les puedo hablar un poquito más de cómo esto es un try. Esto es un try, ¿sí? En este caso, nuestro try está generado en base a un alfabeto que tiene solamente tres letras, A, B y C. ¿Mm? Una característica que tiene el try es que el primer valor del try está vacío siempre, no tiene nada. Esto es como si fuese los hijos, digamos a lo que apuntan, y lo que se encuentra acá es el valor que tiene. No, en este caso es un puntero porque decimos, esto es un puntero, no sé, podemos ser un objeto, además, ¿no? Dependiendo cómo vamos nuestro alfabeto. Pero puede ser directamente el valor, ¿no? En tema de implementación. Bueno, decimos que tienes tres valores en nuestro alfabeto, entonces cada nodo tiene tres hijos únicamente. Están ordenados en orden ascendente. ¿Sí? Primero la A, después la B y después la C. ¿Y cómo funcionaría esto? Este try tiene como palabra la A, la AA, la AB, la AC y todas las que se encuentran acá. Estas son todas las palabras de este alfabeto que tenemos nosotros. Y digamos que yo tengo la palabra A, ¿no? ¿Cómo hacemos para poner la palabra acá? Bueno, ingresamos a nuestro nodo, que es el nodo principal, y nos movemos por el nodo que sería el de A, el puntero que sería el de A, y vemos que hay una A puesta acá. Entonces, esto es una palabra. Esto es una forma de hacerlo, ¿no? Diciendo que si en el lugar donde tendría que estar el elemento hay algo, esto es una palabra, bueno, eso es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es, por ejemplo, indicar como que este nodo de acá es un fin de palabra. Entonces, yo en todos voy a tener los valores A, B, A, C, acá me falta el ABA, acá el ABB. El ABB acá no está, pero podría ponerlo el ABB, por ejemplo, y decirle que no es un fin de palabra. Esto es otra forma de implementarlo, ¿no? En este caso tenemos que aparece si es una palabra. Perfecto. Em, disculpen. Bien. Eh, bueno, tres hijos, ya lo dije, el nodo está acá, perfecto. Bueno, ya vamos a hablar un poquito más de implementación, el tema de eliminación, agregado y demás. Pero bueno, puedo hablar un poquito del agregado. Si queremos agregar una palabra acá, lo que tenemos que hacer, si decimos el CC, por ejemplo, tenemos que movernos al C. Cuando vemos que no hay ningún nodo en el CC, bueno, agregamos otro nodo más y le ponemos como valor CC. ¿Sí? Pero tiene que estar en la rama del C. Bueno, acá podemos ver un ejemplo, por ejemplo, donde agregamos la palabra CAABA y CAAB, que es la siguiente, no existe, CAA no existe, pero de todas formas tienen que existir los nodos para poder llegar a CAABA. ¿Sí? Es como que tenés que ir una por una. Ahora, acá se puede ver el problema que tiene, por ejemplo, lo que sería un try. ¿Qué pasa si yo tengo eh, muchos nodos y la mayoría son punteros a null? Simplemente porque tengo 5 palabras que son gigantes, ¿no? Digamos que tengo una palabra que es mamushka, digamos, ¿no? Para llegar a ser todo mamushka tengo que tener que todos los valores de M, A, M, U, todas estas hasta llegar a mamushka, todas tienen
todos los punteros a todos los posibles caracteres que le pueden llegar a seguir. ¿Se entiende? Más el inicial que tiene como uno más, ¿no? Entonces, el problema que tiene un try es la cantidad de punteros a null que tiene cada nodo. En este caso, nuestro alfabeto es de 3. Ahora, si hablamos de un alfabeto normal, esto se nos va a la percha. Así que es inmanejable. Bueno, después vamos a ver una solución a este problema, pero mientras tanto, vemos que acá tenemos un try. Bueno, acá lo vemos un poquito más en teoría, si alguno no lo entendió bien lo puede leer acá de vuelta. Donde cada nodo representa un carácter de una palabra insertada en el try y los nodos hijos de este son caracteres que aparecen después de él en la palabra. No, como dijimos recién, los nodos hijos pueden tener un valor asociado o no, dependiendo de si son un fin de palabra o no. En el caso del try que vimos recién. La raíz de árbol es de carácter vacío, ya que se puede considerar que esta aparece al principio de cualquier palabra. Esto es una forma de justificarlo, pero normalmente la raíz no tiene nada, como vimos acá de vuelta. Está vacía la raíz, recuerden eso. Es para poder direccionar, ¿sí? Porque si yo directamente quiero agregar la palabra C, digamos, me muevo por la C y el C es un puntero a null, yo ya sé que la palabra C no está. Entonces le agrego y listo. Si no, ¿por cuál empiezo? Por la A, ¿no? Arranco la A, de A a la O y a Z, entonces me queda AC. Tipo, no, no es AC, es C. Bien. Esta es una forma más simple de verla. Esta es otra implementación que les nombré antes, que es decir, la última letra de la palabra es el fin de una palabra. Acá lo llamamos nodos terminales. Entonces, en este caso, podemos decir, por ejemplo, que tenemos las palabras algo, ala, abeja, tri o try y tres. ¿Sí? Acá podemos ver abajo que también se armó con esas palabras. ¿Sí? Em, No es tan difícil de ver, esto en ese sentido es más simple que tener, por ejemplo, todo esto que teníamos antes, que es un bolonqui, y además que tenemos un montón de punteros a null y demás. Entonces, con esta forma, aunque sea demostrarlo, nos ahorramos el tema de poner todos los punteros a null. No, simplemente ponemos que si existe un valor asociado a eso, en ese carácter, bueno, solamente lo único que tenemos que hacer es ponerlo. Acuérdense que esto es visual, ¿no? No es nada de implementación. Bien. Bueno, ¿qué hubiese pasado acá, por ejemplo, si tenemos la palabra ave con B larga? O sea, mal escrito, pero no importa, es una palabra en nuestro diccionario. Entonces, hubiésemos ido por la A, la B y la E, y todo esto existe, así que recién en la E marcamos un fin de palabra. Tendríamos como un circulito verde, pero bueno, puede seguir esto hacia abajo. Sí, entiendan que aunque acá haya un fin de palabra, esto no significa que no puede seguir hacia abajo o hacia los costados, ¿no? Depende de cómo lo quieran hacer, ¿no? Es una forma visual esto. Bueno, esto ya lo vimos de que si queremos hacer una búsqueda en un try de una palabra, la complejidad es ODM, que es la cantidad de caracteres que tenga la palabra. Vamos a verlo igual por si a alguna persona no le quedó claro. Si queremos buscar la palabra tries, tries, buscamos primero la T en el primer nodo, vemos que este nodo existe, buscamos la R, vemos que este nodo existe, buscamos la I, vemos que este nodo existe, buscamos la E, vemos que este nodo existe y le preguntamos si es un fin de palabra. El nodo nos dice que sí, entonces sabemos que este valor existe en nuestro diccionario. Ahora, si yo busco la palabra Juan, digamos, así la más rápida de todas, desde el primer nodo indexo en lo que sería su nodo J, veo el nodo J y en este caso el nodo J no existe. Entonces ya directamente, como el nodo J no existe, digo que esta palabra no pertenece a mi diccionario. ¿Sí? ¿Ven lo eficiente que es cuando se trata de strings y caracteres para hacer búsqueda? Y si queremos agregar, bueno, no es tan simple como directamente, si tenemos una lista, decirle toma esta palabra y agrégamela. Lo único que hace es crear un nuevo nodo y listo. No, tenemos que ir carácter por carácter agregándolo. Y en el caso de que el carácter intermedio, digamos, no exista, tenemos que empezar a crear desde ese carácter intermedio un nodo para cada carácter. Entonces se vuelve un poquito más complejo, pero nada que ver con la complejidad de hacer una búsqueda, porque es mucho más compleja la búsqueda, ¿no? En este caso. Digamos que la palabra más larga que podemos llegar a tener puede ser y es una exageración esto, 25 caracteres. 25 caracteres comparado con una búsqueda secuencial de 10.000 elementos, no es nada. ¿Sí? Bueno, permite imprimir
todas las palabras almacenadas en el try en orden alfabético fácilmente. Voy a darles, por ejemplo, como sería un ejemplo. Digamos que acá yo quiero imprimir todas estas palabras y una forma eficiente de hacerla va a ser arrancar por la raíz e ir chequeando todos sus nodos hijos que sean diferentes de null en forma incremental, ¿no? Entonces primero arranco por la A y la A luego de forma recursiva, la A a la L, la A a la C, la A a la G y la G va a ir a la O. Y acá arranco a imprimir. Ahora, ¿cómo hago para hacerlo eficiente esto? Bueno, por ejemplo, una forma de hacerlo sería crear un buffer. Un buffer es algo para almacenar cosas. Este buffer puede ser, por ejemplo, una lista de caracteres. Entonces arranco con una lista vacía que me crea el nodo inicial y esta lista vacía se la paso al nodo de la izquierda. Y así lo voy pasando todo el tiempo. Y cada vez que lo voy pasando, ese nodo lo que hace es agregar su carácter a la lista. Entonces, la A se agrega a sí mismo, la A se pone primera, la L se agrega a sí mismo, la L se pone segunda, después la G y al final se pone la O. Y cuando llego al fin de palabra, lo que hago es recorrer esa lista e imprimir ese valor. Ahora, cuando vuelvo hacia arriba, puedo o eliminar la O de la lista, o si hice un pasaje por valor, directamente ya tengo la G, tengo alg sin la O, ¿no? Y puedo seguir recorriendo los hijos, pasarle ese vector o esa lista y que sigan poniéndose a sí mismos los diferentes valores y vayan llenándose. Pero bueno, como la G no pasa nada, la G vuelve hacia arriba, tengo al y la al, bueno, se la pasa a la A, esto, la A se agrega a sí misma, es un fin de palabra, entonces imprime ala, ¿sí? Bueno, después sube y seguimos con el algoritmo exactamente igual, ¿no? Hasta llegar al fondo. Y se puede ver un ejemplo de por qué es eficiente mostrar todas las palabras. Muy bien. Mejor funcionando el algoritmo de búsqueda autocompletado, ya lo hablamos más o menos. Bueno, el contra, que es lo que hablamos recién, es que tiene un gran costo espacial, hay muchos nodos vacíos. Y se vuelve peor si el alfabeto tiene también muchos caracteres, ¿sí? Eh, entonces, nada, cuando utilizamos eh, un try tenemos que pensar específicamente si vale la pena o no hacerlo. Si tenemos palabras muy largas y muy pocas palabras, al final del día va a ser más fácil hacer una búsqueda secuencial que hacer una búsqueda eh, directamente en un try, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, 4 palabras muy largas, la secuencial va a ser o de 4, mientras que si las 4 palabras son de 25 caracteres, digamos que el try va a ser o de 25. No va a ser todo el mismo orden, no importa, pero va a ser siempre bueno, mentira. Bueno, en este caso no, porque uno es ODS y el otro es ODN, viene siendo la cantidad de palabras. Son diferentes órdenes, pero no importa. Así que nada, tienen que pensarlo bien. Bueno, ¿qué utilidades puede ya tener esto? Ya lo hablamos antes, pero igual vamos parte por parte. Procesamiento de información, es decir, lo que estoy escribiendo y lo siguiente que puedo llegar a escribir, como un autocompletado. Em, y también es predictivo, en sentido de decir, bueno, vas a escribir esto, y eso lo puedo hacer porque tengo justamente almacenado parecidos, todos juntas, todos juntos. En estudios genéticos, para ver las diferentes secuencias que existen, las secuencias son larguísimas, pueden ser un montón, así que esto también puede utilizarse para el try. En sistema de comunicación, por ejemplo, por ejemplo en Gmail puede ser en WhatsApp, en el sentido del autocorrector. El autocorrector puede agarrar la palabra que vos tenés y decir, esta palabra puede decir de esta forma, ¿sí? Lo podemos hacer con un try. Y antes de llegar al sistema de programación, que ya es un poco más extenso lo que voy a hablar, voy a decir que normalmente el try ya no se utiliza tanto como antes porque hoy en día existen sistemas de hashing que son muchísimo mejores que el try. De todas formas, el try es útil, o sea, sirve para resolver estos problemas. Con hashing ya tenés que tener un poquito más de información, es un poco más teórico el hashing, aunque en la práctica funciona bien. Acá lo puedes razonar. Decís, mira, tengo este carácter, entonces por supuesto que entra por acá, y después se mueve por acá y llega al final. En el hashing no, en el hashing es más creer que otra cosa. No van a ver en esta materia eso, pero bueno, se los adelanto para que si van a una entrevista a laburo y dicen cómo harías esto, y decirle hashing. No les digas un try porque te van a decir, está desactualizado. Em, bueno, entonces lo último que tenemos es un sistemas de programación que más que nada es la parte del compilador. Em, si ustedes
no saben, se los repito por seguridad que no se lo hayamos enseñado o no lo hayan visto en algoritmos 1, el compilador pasa todo el código que ustedes escriben a código de máquina. El código de máquina es las instrucciones que ejecuta el microprocesador y en base a eso hace cosas con los registros de la máquina, con la memoria RAM y con la memoria de disco, ¿no? Em, y aunque ustedes no lo saben, pero no importa, esto pasa así, el código fuente, cada instrucción, o sea, cada línea que ustedes escriben, que en este caso en C++ terminan con un punto y coma, eso se traduce en una o más instrucciones en código de máquina, que son las instrucciones que básicamente le dicen a los registros qué hacer. Los registros son básicamente cajitas que almacenan información. Em, entonces, ¿cómo hacemos para traducir cada instrucción del código fuente a una o más instrucciones de código de máquina? Bueno, eso lo podemos hacer, por ejemplo, con un try. Indexamos el try con una línea completa del código fuente y cuando llegamos al final de la línea, bueno, podemos, en vez de tener el valor asociado directamente, podemos, por ejemplo, indexamos de esta forma y cuando llegamos a la A, digamos, que esto es el CGA es un código, cuando llegamos a la A, esto tiene información, un puntero de información que ya son directamente el código de máquina que va a tener esa línea, que pueden ser uno más. Entonces podemos indexar por esta forma, o buscar la información y pegarlo directamente como sería el código de máquina. Sí, esto es una posible forma de funcionar el compilador. El compilador no funciona así, el compilador es muchísimo más óptimo que esto, pero bueno, es una posible implementación de un try. Bueno, vamos a ver una implementación. Primero, antes que esto, teóricamente, ¿hay alguna consulta de cómo funciona un try? Tiene una cantidad de letras. Sí, exactamente. Puede ser que no entiendan nada, no se hagan problema. Me estaba olvidando decirlo, así que se los digo ahora, perdonen. En la sección de árboles, de archivos varios, repositorio archivos varios, tienen tries. Así que pueden seguir la clase de ahí. Probablemente alguno ya lo dedujo, porque siempre hago lo mismo yo. Está ahí nomás al lado del multivías, del B y el B+. Creo que fue muy rápido. Puede ser que haya ido muy rápido. ¿Quieren que repita alguna parte que no les quedó para nada claro? ¿Quieren que repita directamente el try este? Sí, repito el try, el dale, repito el try. Sí, el código lo vamos a ver ahora, por eso ya lo vamos a ver ahora. Pero la pregunta es si alguno no entendió la parte teórica, como para que lo repita de vuelta, porque sin la parte teórica capaz el código se pierde. Perfecto, bueno, Facundo lo que son. Somos 27 más que me tienen que decir a ver qué onda, pero aunque sea dos o tres me digan que ya entendieron yo. Bueno, perfecto, vamos, listo. No tenga miedo de decir que no entienden. Es, mejor ahora que nunca. Bueno, hasta ahora todo lindo, ¿no? La parte teórica más o menos se entiende. Vemos que, bueno, siempre utilizamos caracteres. Los caracteres los vamos ingresando, bueno, strings. Los strings ingresamos carácter por carácter y al final decimos, ¿es un fin de palabra o no? Ahora, ¿cómo lo hacemos en código? Bueno, primero la clase try. La clase try tiene primero un atributo que va a ser la raíz. Sí, esto es un árbol, así que normalmente conocemos únicamente la raíz. Tiene nodos, por supuesto, es un árbol. Y en este caso le puse yo únicamente cuatro métodos. Cinco métodos, perdón. Un constructor, un destructor, un método que es insertar, que recibe una palabra, un método que es buscar, que recibe una palabra y devuelve un nodo puntero, y un método de eliminar. Fíjense que como todos los árboles tienen que estar hechos, y supongo que ustedes lo están haciendo igual, en ningún momento yo le estoy pasando la posición de algo que quiero eliminar, ni nada. Yo le paso directamente la string y después el árbol en sí se encarga de cómo hacerlo. Bueno, después tenemos la clase nodo. La clase nodo tiene cuatro atributos. Es quién es el padre,
cuáles son los hijos, y los hijos es un vector de nodos punteros. Y este vector eh, está dado por el tamaño del alfabeto. ¿Sí? Esto yo le decía que por eso puede variar la cantidad de hijos que tenga o no. Y lo implementamos con un vector y no con una lista porque sabemos cuántos hijos son. Y es fijo. O sea, yo de un día para otro no cambio la cantidad de caracteres que tiene mi alfabeto. ¿Sí? Y después tiene cada uno un valor. En el caso de la raíz, este valor va a ser un carácter vacío. Después los demás tienen valores. Y después tiene un atributo booleano que es fin de palabra. True en caso de ser fin de palabra y false en caso contrario. Y después tiene eh, tres atributos, además de los getters y los setters de dame quién es el padre, dame quién es el valor y, bueno, por ejemplo, sos fin de palabra o no. Ahora vamos a ver todo en detalle todo esto. Bueno, igual el getIjo lo que hace es recibir una posición y le devuelve la posición del hijo. Es como hacer hijos en la posición 5, digamos, pero para no hacerlo afuera de la clase nodo, directamente creo el método getIjo, ¿no? Hacerlo un poquito más orientado a objetos. Y después el setIjo, lo mismo, recibe la posición en la que quiere poner el hijo y recibe el nodo puntero que quiere poner. Entonces indexa hijo por la posición y hace igual a hijo. Y ya está. Eso es lo que hace este método. No es tan difícil de verlo eso. Y eliminar, lo que hace, elimina un hijo. Y lo que hace es pasarle el nodo. Entonces, compara hijo por hijo. Si el alfabeto es muy grande, podemos hacer una búsqueda binaria, pero en este caso, digamos que los alfabetos tienen máximo 30 caracteres. Digamos, ¿no? Alguno muy raro. Pero bueno, si no hago una búsqueda secuencial, busco uno por uno, comparo todos los nodos y cuando encuentro que el que es exactamente igual, lo elimino. En caso de no encontrarlo, no lo elimino y listo. Bueno, vamos a ver la búsqueda en el try, ¿sí? Entonces, primero la búsqueda, el método buscar del try que yo implementé. Esto, quiero recalcar, es mi implementación del árbol try. ¿Puede hacerse diferente? Sí, se puede hacer diferente 100%. Esto es óptimo, más o menos es, pero puede de todas formas optimizarse un poquitín más, ¿sí? Así que básenselo como si fuese una forma de verlo para entenderlo, ¿no? No es que esto es 100% así, ¿no? Bueno, entonces el try tiene el método buscar que recibe una palabra. Y lo que yo utilizo es, lo utilizo como una máscara, ¿sí? Para no llamar al verdadero método privado, que sería el método buscar, que recibe una palabra, recibe un nodo puntero y recibe una posición, que lo que sería posición es en qué carácter de la string estoy yo parándome, ¿sí? Entonces, llamo con estos valores primero y arranco el método ya así, buscar, que tiene palabra, el nodo puntero y la posición. Digo, sí, actual es igual a null, que esto sería como el caso final, ¿no? Digamos que yo me voy moviendo por todos los caracteres, ¿no? Indexo por un carácter, indexo por otro, y en un momento llega un carácter que no es el fin de palabra, pero es null, ¿no? ¿Por qué no existe ese carácter? Y como estoy haciendo la búsqueda, yo directamente digo, bueno, devuelvo null, devuelvo actual, y actual como es null, dice, ya está. eh, Te devuelvo null, entonces la palabra no se encuentra en mi try. O el caso en que haya llegado a la cantidad de caracteres que tiene mi palabra. Si yo llego a la cantidad de caracteres que tiene mi palabra, es decir, digamos que la palabra me vuelve 5, yo ya terminé, porque acuérdense que como lo puedo tratar como si fuese un vector, la palabra, eh, si me dice que es 5 la cantidad de caracteres que tiene, entonces puedo indexar desde el 0 hasta el 4. Ya el 5 sería como el tope. Entonces cuando llego a esa cantidad máxima, digo, terminé. Eh, y bueno, como van a ver acá abajo, como yo siempre estoy pasando, acá indexo y cambio el actual, como siempre estoy actualizando el nodo, ¿sí? En este caso voy a tener en mi posesión el nodo final, que sería el fin de palabra. Y eso estoy retornando, o sea, estoy retornando algo diferente de null. Entonces, es decir, cuando recibo algo que es diferente de null, llegué y encontré la palabra, ¿sí? Si recibo null, no lo encontré. Así simple de verlo. Bueno, ¿cómo hago para actualizar este nodo actual que voy pasando? Lo que hago es, cada vez que estoy en un nodo, en este caso, veamos que arranco en la raíz. En la raíz, acá sería raíz, raíz dice getIjo. Y al getIjo lo que hace es indexarse, vamos a ir de vuelta hacia arriba,
Lo que hace esto es recibir una posición, uy, Dios, es recibir una posición y esa posición lo que hace es indexar, como dijimos antes, al vector de hijos y indexar por esa posición y decir, bueno, te doy este hijo que tenías antes vos, que es este nodo puntero. Ven que devuelvo acá. En este caso utilizo una función auxiliar o un método privado, se puede llegar a decir, que es orden alfabético. Esto lo que hace es recibe un carácter y devuelve su valor en el alfabeto. ¿Sí? Entonces digamos que yo ingreso primero con la B me devuelve valor 1, entonces esto hace que hijo 1. Y esto indexa en el vector de hijos del nodo y devuelve ese nodo asociado, ¿no? Que sería el que tiene el valor B, teóricamente. Bueno, en el caso que no exista, digamos, vemos ese caso, es null, entonces null dice esto devuelve null y no tiene la palabra. Si no, bueno, el algoritmo sigue, ¿no? Si quieren, después hacemos un seguimiento de una palabra específica para ver qué onda, cómo funciona esto, si no les queda claro. Si no, ya está. Entonces, bueno, ven que cada vez yo indexo en la string palabra por la posición y bueno, si la posición es 0, entonces eh, esto me va a devolver eh, el primer carácter. En la siguiente interacción, cuando paso al siguiente nodo, ¿sí? Que ya tiene, que tiene el primer carácter, aumenta la posición en 1. Entonces, cuando indexe de vuelta acá, en orden alfabético, cuando indexe a palabra, voy a indexar con el 1. Entonces tengo el segundo carácter, esto me vuelve en la posición del segundo carácter, indexo, tengo el hijo, y bueno, lo pongo como el actual. Y así sigo todo el tiempo hasta llegar al final de la posición. ¿Se entiende cómo funciona la búsqueda? Ahora, como podemos ver, básicamente es recursivo el algoritmo porque normalmente todo lo que es de árboles se puede hacer de forma recursiva. Esto no significa que la única forma de hacerlo sea de forma recursiva, se puede hacer de forma no recursiva, por supuesto. Ya vimos antes cuáles son las ventajas y desventajas de la recursividad, así que tomen eso en cuenta si lo quieren hacer así o no. Pero bueno, me ayuda a hacer el código un poquito más compacto porque tengo, como pueden ver, espacio limitado, así que, nada. Bueno, si hay dudas pueden preguntar. Bueno, lo siguiente que vamos a hablar sería del método de la inserción. No, en este caso la inserción yo no lo hice de forma recursiva, más que nada para que vean que la implementación se puede hacer sin recursividad. Y bueno, después acá elijan ustedes qué les parece más fácil entender y qué no. Normalmente la recursividad es mucho más simple de hacer, más linda, te da más satisfacción, mira lo que hice, pero es más difícil de entender si después lo ves y vos no hiciste esa recursividad. Pero bueno. Bueno, en este caso vamos a hacer el método insertar, como antes insertar recibe solamente una string. eh, y después, bueno, arranco con el método. Lo primero que hago es crear una variable que sea puntero actual y le pongo como valor raíz. Y acá es lo mismo que antes, recorro por la cantidad de caracteres que tenga la palabra y bueno, de a poquito voy incrementando. Es como que lo utilizo esto para indexar en palabra, ¿no? Bien, lo primero que hago es llamar a mi función que hablamos antes, que está de orden alfabético, que recibe un carácter y devuelve cuál es su valor en alfabeto. Esto no lo voy a repetir de vuelta porque ya lo hablamos. Em, y bueno, voy recorriendo por getHijo posición. Y si en algún momento es igual a null, en este caso no termino la ejecución como hicimos antes en la búsqueda, sino que lo que hago es crear un nuevo nodo, ¿sí? Creo un nuevo nodo en el cual le digo cuál es el padre y cuál es el carácter que va a tener ese valor, ¿sí? Utilizo la función setHijo. ¿Se entiende? Em, y mastíquenlo. Es un poquito más complicado de ver. Ya se rebusca, pero bueno, espero que lo entiendan. Y bueno, actualizo el puntero actual, ¿no? Este set hijo, vamos a ir un poquito más para arriba. Lo vimos antes, se recibe una posición en la cual va a ingresarlo y el nuevo puntero que va a ser el hijo. Y, uy, bueno, esto fue un error mío. Va a haber errores. Esto es devuelve un nuevo puntero.
mentira, ¿qué estoy diciendo? Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. No dije nada. Está bien, es voy, es voy. Olvídense lo que acabo de decir. Esto déjenlo el método así nomás, le pone el hijo y estamos contentos. Entonces, ¿qué pasa? Después, cuando haga de vuelta puntero actual, get hijo, en la misma posición que antes, fíjense, yo en ningún momento cambié posición, así que sigue siendo lo mismo esto. Esto ya no va a ser null, esto sí o sí va a tener un valor y indexo ese valor. Si yo en este momento, digamos que yo empecé a agregar con este set hijo y me faltan caracteres de la palabra, bueno, los siguientes sí o sí van a pasar por este if. Sí o sí y van a agregar su valor. Pero bueno, es como una forma de asegurarme que en ningún momento yo entre un null y le diga, eh, dame el hijo que tengas en esta posición. ¿Sí? O se te el hijo, o haga algo raro, ¿no? Bueno, esto lo voy haciendo todo el tiempo hasta que termine con todos los valores de los caracteres de la palabra. Fíjense que todo el tiempo voy incrementando este nivel. Y bueno, cuando termino con esto, estoy 100% seguro que puse todos los caracteres. Y lo único que me falta hacer es setear ese último nodo como fin de palabra. Entonces, fíjense que cuando yo termino esta iteración del for, mi último puntero actual va a ser el último carácter. ¿Sí? Entonces, lo único que hago es a este puntero actual decirle, sos fin de palabra. Set fin de palabra como true. Listo. Eso es todo el método de inserción. Preguntaría si entendieron, pero probablemente me va a responder uno solo, así que voy a asumir que entienden y de último al final me pueden preguntar. Bueno, ¿y cómo haríamos un borrado? Que es lo último que nos falta ver. Vimos ya la búsqueda, vimos la inserción y nos falta ver el borrado. De nuevo, el borrado recibe solamente una string, que es una palabra, y utiliza el método buscar. Si se acuerdan, el método buscar lo que hacía era devolvernos null si no encuentra la palabra, y en el caso de que no encuentre la palabra, este último nodo sea igual a null, no hace nada, porque esta condición es el diferente. Entonces en este caso no haría nada. Ahora, si no es distinto de null, vamos de vuelta al método buscar, lo vean. Dijimos que si llega al final de la palabra, si el length es exactamente el mismo que la posición, devuelve el nodo en el que se encuentra parado, que es teóricamente el del último carácter de la string, ¿sí? Que es el fin de palabra. Entonces, bueno, tengo el último carácter acá, ¿sí? Vemos acá que es diferente de null, perfecto. Entonces, lo primero que hago, si lo voy a borrar, es setearlo como fin de palabra, pero false. ¿Sí? Le digo, vos no vas a hacer fin de palabra. No me importa si antes era o no era un fin de palabra. Porque puede ser que yo haya buscado justo una palabra que no era un fin de palabra. Digamos, por ejemplo, yo tengo la palabra Juancho y yo busco la palabra Juan. La N va a existir, pero no es un fin de palabra. Pero no me importa. Yo de todas formas lo voy a setear como que no es un fin de palabra y voy a empezarlo a eliminar. Si no tiene hijos, digamos que vamos al caso anterior, vamos al caso de Juancho. Olvidémonos del Juan. Digamos que yo tengo solamente un try que tiene Juancho únicamente. Y yo quiero eliminar Juancho. Busca a Juancho, lo encuentra, devuelve la O final, dice que no va a ser más fin de palabra y se fija si no tiene hijos. Si no tiene hijos, ya está. No tengo mucho más que hacer. O sea, creo que acá me está faltando. Bueno, me faltaría hacer la eliminación justamente en este caso, en el que no tenga hijos. Tipo, eliminar los caracteres, ¿entiende? Hasta llegar a alguno que sea un fin de palabra y dejar de eliminar. Pero bueno, por eso dije justamente que esto no es óptimo. Pero bueno, entiendan que tienen que eliminar esa palabra, ¿no? Y la idea de cuando eliminan esa palabra que ustedes que están queriendo eliminar es eliminar carácter por carácter desde el final hasta el principio hasta que lleguen o a la raíz o haya alguno que sea un fin de palabra o tenga hijos directamente, ¿no? Si tiene otros hijos, yo no puedo eliminar eso porque si no estoy perdiendo información. Bueno, no importa. Bueno, vemos el caso donde... eh, no, perdón, estoy bien. ¿Qué estoy diciendo? Lo vi al revés. Ya de vuelta estoy diciendo cualquier cosa. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Entonces, si tiene hijos, directamente no hago nada más. ¿No? Digamos que el caso de Juan y Juancho. Yo quiero eliminar Juan, Juan lo seteo como fin de palabra false, le dice no vas a hacer un fin de palabra, y como la último carácter de Juan sigue la C, o sea que tiene una C, entonces no elimino ese nodo, porque tiene una C, y si elimino ese nodo estoy perdiendo el cho del final, ¿se entiende? Y estoy rompiendo todo.
Entonces, listo, basta, ahí no elimino nada. Ahora si llamo al método de eliminar, disculpen que me haya mezclado ahí, espero no haberlos mareado. Y si no, bueno, pueden ver el video después o preguntarme al final. Em, bien, cuando le llamo al método de eliminar, el método de eliminar recibe un puntero a nodo, ¿sí? Y lo que hace este método de eliminar es, creo que no va a ser, no sé si va a ser mejor verlo por código además. Bueno, vamos. Bueno, lo muestro por Paint, simple de ver, porque si no, capaz al lado los van a marear un toquecino ustedes. Entonces, digamos que tenemos este caso de antes que les estaba hablando. Eh, bueno, me pasé. Acá tendríamos audio Paint, pero es lo que hay. Discúlpenme. La J. Fallé. Pero bueno, es lo que hay sobre la Marte, chicos. Y nice. No llego abajo siquiera, mira. Ahí está. Bueno. Bueno, el fin de palabra ahora mismo va a ser entonces. Uy, Dios, qué desastre es esto. Bueno, no importa. Esto es un fin de palabra. El nodo remarcado en rojo es un fin de palabra. Entonces, si yo quiero, digamos el caso que dijimos antes, si yo quiero eliminar la palabra Juan, es porque le calculé mal, disculpen, debía ser Juan, pero bueno, es Juan. Si yo quiero eliminar Juan, directamente va a chequear eh, J, sí, esto sería así, ¿vale? Del vacío al J, la J a la U a la A a la N, y cuando llega a la C dice, bueno, no vas a hacer más fin de palabra, le saca este reborde rojo, se lo pone como en negro y ya está. Ahí termina una eliminación, ¿no? Y después me queda todavía la palabra Juancho. Si yo quiero eliminar, por ejemplo, la palabra Juancho, ¿sí? En este caso lo que tendría que hacer esto es ir a la J, la U, la A, la N, la C, la H y la O. Esta es la búsqueda que dijimos antes. Y de este nodo empieza a eliminar. Primero le saca el fin de palabra a esta O. Y le saco este reborde rojo y se lo pongo en negro, ¿no? Acá no está más el reborde rojo. Y ahora lo que tengo que hacer es decir, O, ¿tenés hijos? Si la O no tiene hijos, en este caso no tiene hijos, lo que hago es eliminar este nodo que está acá. Ahora voy de vuelta a la H que está arriba. Y a la H le pregunta lo mismo. H, ¿tenés hijos? La H dice, no tengo hijos, entonces lo elimino de vuelta. Y ahora voy a la C. Ahora la C tampoco tiene hijos, pero la C es un fin de palabra. Entonces, como la C es un fin de palabra, no la elimino. O sea, acá termina mi eliminación. Elimino la H, la C no puede hacer nada, así que acá termina mi algoritmo. Eh, Mismo sería si tiene otros hijos. Digamos que, o acá lo puedo hacer Juanco. Digamos que tenemos Juanco, ¿no? Entonces acá tiene otro hijo Juanco, que es la O. Y esto no es un fin de palabra. Entonces, cuando elimino de vuelta a Juancho, elimino la O, elimino la H, y cuando llego a la C, aunque la C no es un fin de palabra, tiene un hijo. Y esta O sí, este es un fin de palabra, porque es Juanco. Estoy inventando palabras en el acto, me encanta. Pero bueno, ¿entienden más o menos cómo tendría que funcionar teóricamente el algoritmo de eliminación? Sí, ¿alguno no entendió esta improvisación que acabo de hacer? Es asqueroso esto, chicos, es asqueroso, pero bueno, espero que se entienda. Perfecto. Ahora vamos a verlo en código. Entonces, vamos al caso que yo le dije antes. Bueno, vemos que acá justamente la función que yo les hablaba antes, decimos, si no tiene hijos y no es fin de palabra, entonces lo que hace, que dijimos que este es el caso donde se puede eliminar, lo que hace es agarrar el padre, ¿sí? Al nodo actual que se encuentra, que acá dijimos que es el último carácter, agarra el padre, al padre le dice eliminar actual, vamos de vuelta al método del nodo, porque padre es un nodo, acuérdense. Tiene el método que es eliminar, que eliminar recibe un nodo puntero,
que, como dijimos antes, puede hacer una búsqueda secuencial o una búsqueda binaria, buscar si encuentra este nodo que tiene el mismo valor y ahí en base a eso eliminarlo, ¿no? Comparar y si lo tiene exactamente igual, lo pone como, le hace un delete y le pone como null. Y después lo que hago es llamar recursivamente a eliminar padre. Entonces, de vuelta al padre se le pregunta si no tiene hijos, que si lo pone como null, no lo va a contar al hijo que va a eliminar como un hijo, y se fija si es un fin de palabra, que es el caso de, en este caso, vamos de vuelta al paint, es el caso de la H, ¿no? Yo esto se lo eliminé, así que acá no tiene más hijos, y la H, como no tiene hijos, lo vuelvo a eliminar. Y después voy a la C, que la C, bueno, puede pasar el caso de fin de palabra o puede pasar el caso de fin de palabra o puede pasar el caso de que no tenga hijos, ¿no? Que tenga hijos, perdón. Bueno, esto es todo lo de try. Ya lo vimos en código, vimos una forma teórica de verlo. Me faltaría hacer una forma práctica, es decir, que ustedes me den palabras y a ver cómo va quedando. ¿Quieren hacerlo en la forma práctica o seguimos? Es lo que hicimos igual con el ABB, el árbol ABL, el árbol B y el árbol B más. Es decir, abrir la visualización y empezar a poner valores y ver cómo va quedando. Díganme ustedes si quieren hacer un try o no, o se entendió bien. Con tal de que uno me diga yo lo quiero ver, yo se lo muestro. Bueno, bien, perfecto. Bueno, una persona quiere, perfecto, yo muestro. Igual les aviso que al final vamos a tener un ejercicio, ya acá pueden verlo como una previsualización de un try. Así que lo van a tener que hacer de una forma u otra, pero de todas formas vamos a ver la visualización. Bueno, denme palabras. Vamos con Pato. A ver si lo puedo separar. Sí. Bueno, veámoslo por partes. Bueno, lo primero que hace es ingresar Pato. Entonces, arranca, crea una nueva raíz porque no existe la raíz, en este caso tendría que ya existir la raíz, pero no importa. Eh, en el constructor, ¿no? En el constructor del árbol ya a la raíz le ponemos como como valor nodo, ¿no? Un nuevo nodo. Que tenga como valor vacío, dijimos en carácter vacío. Perfecto. Entonces, ahora, indexa por el valor P, ¿no? Dijimos que hacemos orden alfabético, vemos el valor de la P, indexamos a ese vector de nodos que tendrían que ser todos null por el constructor, y chequeamos si la P existe. Entonces dice, bueno, la P tiene null. Entonces le creo el nuevo nodo y se lo asigno a la raíz. Bien, ahora que crea la P, dijimos, vamos a la P, como vimos en la parte de inserción, vamos a la P y la P de vuelta nos toca la A. En este caso, en vez de hacer como ir chequeando carácter por carácter, este algoritmo lo que hizo fue crear como si fuese eh, una cola y fue sacando de la cola. Entonces, eh, indexó la cola por caracteres y después fue sacando tipo la P, después la A, después la T y después va a sacar la U. ¿Sí? Bueno, la A, de vuelta, el mismo caso que antes, no existe, entonces se lo crea. Va la A, la T lo crea, la O la crea, y ahora cuando se encuentra en la O, ve que acá en este caso en la cola llega como si fuese a un fin de carácter. Que esto es diferente a nuestro algoritmo, pero bueno. Llega a un fin de carácter, entonces como el fin de carácter, como no es parte del alfabeto en ese sentido, entonces lo que hace es decir, bueno, llega al fin de palabra. Entonces le pone a lo como si fuese un fin de palabra. Llega al fin de la string, entonces al nodo actual le pone como true, en este caso lo que sería un fin de palabra. Y termina el algoritmo, ¿no? En este caso se ve de esta forma. Vamos a la siguiente. Gato, vamos con gato. No hay mucho para hacer, así que le voy a poner un play. La G no existe, la A no existe de la G, la T no existe de la A, y la O no existe de la O, y cuando llega la O, fin de palabra.
Entonces exactamente lo mismo. A carpintero, ¿qué es G del carpintero? No, carpintero, bueno. No hay mucho nuevo para ver, es todo, vamos a ver al final porque es bastante largo, ni siquiera me entra. Eh, Va indexando todo el tiempo hasta llegar al fin de palabra y listo. Un caso que me gustó más abajo puede ser el caso de pata. El caso de pata, fíjense que acá ya existe. Bueno, se me adelantó, se me adelantó. En el caso de pata, ya cuando va, ingresa, la raíz directamente no la cree, eso fue solamente en la primera. El carpincho me encantaría, pero creo que no me da la pantalla. Eh, Así que vamos, vamos a ver un caso más corto después. Bueno, vamos con pata, la raíz no la crea porque directamente ya existe, entonces indexa por la P. Ahora, la P existe, entonces no la crea, va a la P. La A existe, entonces no la crea, va la A, la T existe, entonces no la crea, va la T. Y acá sí, cuando quiere ingresar la A se fija en este vector del nodo T y va a decir, ah, la A no la tengo, es null. Entonces crea el A y cuando va de vuelta a la A, se mueve hacia la A, dice que es un fin de palabra, entonces lo marca como fin de palabra. Sí, esto es la ventaja que tienen los tries que dijimos antes, que palabras parecidas comparten prefijos y me sirve después para hacer búsquedas, impresiones y demás. Y ahora quiero ver el último caso que me falta ver, que es el de patada. El de patada, bueno, no, pará. Me estás zarpando. Vamos a ver el caso de patada. Si es patón, vamos a ver patón entonces, mejor. Ya que te agarro la duda específicamente con eso. Si es patón, exacto. Va por la P, va por la A, va por la T, va por la O. Ahora, la O dice, voy por la O. La O existe, entonces se mueve hacia la O. Y ahora, a la O misma le pregunta si tiene un hijo que es una N. En este caso, no tiene un hijo que es una N. Entonces, crea un nodo que es una N, que sería hijo de esta O, y después se mueve hacia ese nodo N. Y en la N, ahora sí dice, es un fin de palabra, no tengo más cosas que agregar, entonces lo marca como fin de palabra. Sí, entonces acá en este diccionario, en este try, perdón, tenemos la palabra pato y la palabra también patón. ¿Sí? ¿Entienden esta parte? Más que nada Nicolás, que fue el que preguntó. Yo el fin de palabra nunca lo chequeo en la inserción. Yo le voy insertando así uno atrás del otro hasta que en algún momento me quedo sin caracteres. Nunca pregunto si sos fin de palabra, hace otra cosa. Eso no me interesa. Bueno, si quiero insertar algo que ya existe, bueno, no va a haber mucha diferencia. Tipo, directamente le vuelvo a poner de vuelta en true el fin de palabra y nunca creo ningún nodo. Está bastante más utilizado que hacer esto mismo con una ABB, ¿no? Sí, mil veces. Primero el ABB nos vas a tener que estar todo el tiempo dividiendo en dos hasta llegar a la palabra y si, bueno, ingresaste todo el tiempo palabras, eh, puede generarse como una lista, como es el problema de la ABB. En este caso no se producen listas. La altura máxima del árbol va a ser la altura va a ser el tamaño de la palabra más larga. Eso es el caso máximo. ¿Puedes hacer el seguimiento de borrar algunas? Sí, por supuesto. ¿Qué quieren borrar? Puedo borrar pato. Borro pato. Entonces, como dijimos antes, esto busca hasta llegar a el último carácter. Cuando llega al último carácter, o sea, pato que lo encuentra, lo que hace es, primero lo que hace es setear el nodo como que no va a ser el fin de palabra. ¿Sí? Entonces, le saca el fin de palabra y acá mucho más no puede hacer el algoritmo. ¿Por qué? Porque cuando borra pato, le saca el fin de palabra y ve que tiene n abajo. O sea, tiene un hijo la O. Entonces, el algoritmo termina. No puedo hacer más que eso. Si es que es lo mismo que habíamos hecho nosotros en nuestro algoritmo. No, esto es exactamente igual. Eh, Voy a agregar pato de vuelta para que hagamos el caso de patón ahora. Caso de patón, bueno, busca patón, encuentra la n al final,
le pone como que la N no es un fin de palabra y después como se da cuenta de que es un nodo hoja, no tiene hijos, fíjense que acá dice removing false leaf, no, bueno, no dice nada de los hijos, pero como en este caso este no tiene hijos, directamente lo que hago es eliminar ese nodo. Y más que eso no puedo hacer, porque después el nodo superior, que es la O, es un fin de palabra, entonces no lo puedo eliminar. Y ahí termina mi algoritmo. Ese es como el caso más borde para eliminar una palabra. Y si quiero, por ejemplo, eliminar carpintero, eh, que es como el otro caso que estábamos hablando antes, en este caso no hay un fin de palabra, sino que directamente llega hasta la raíz. Empieza a eliminar uno por uno, nada lo frena, total, nada tiene hijos. Y después cuando llego a la raíz, listo, no elimino más. No eliminen la raíz, por favor. Si eliminan la raíz, estamos jodidos. En cada fin de palabra podrías almacenar también algún valor. Sí, es lo que hablamos antes sobre el tema de la compilación. Yo podría, podría almacenar, indexar por la palabra gato y que la palabra gato en mi código en realidad haga algo, ¿no? Entonces, esto se traduce a un código de máquina, que son instrucciones para la computadora, y este código de máquina podría estar almacenado, por ejemplo, en el último carácter de gato. ¿Se entiende? O también podría no ser, en el tema de la búsqueda de Google, si yo pongo gato, que me salten acá en la O todos los posibles continuaciones también, como para que me lo ponga directamente como recomendaciones. ¿Sí? Y más que esto no hay. Bueno, vamos a hacer una búsqueda, por ejemplo. Vamos a buscar, yo qué sé, ganar, ganar. Indexo por la G, después por la A. Y después cuando la A tiene que ir a la N se fija en los nodos hijos, la N es null, en este caso no existe, entonces directamente dice que no lo encontró. Ya está. Y si buscamos gato, sí, va a ir a la G, después a la A, después a la T y después a la O y todo existe. Cuando llega a la O, le pregunta, ¿sos fin de palabra? Y este le dice, sí, soy fin de palabra. Entonces le dice, encontré gato. Y en el caso, digamos, de ga, ¿no? Digamos que es una palabra, va a la G, después a la A, y cuando llega a la A, que termina, le pregunta, ¿sos fin de palabra? Y la A le dice, no, no soy fin de palabra. Entonces, no encontró la palabra acá. En la eliminación, sí, primero saca lo de fin de palabra. Exacto. Ujú. En caso patón, sacó el fin de palabra, eliminó la N y la O no la pudo eliminar porque la O era un fin de palabra. Bien, eso es todo lo de trace. ¿Quedó más claro ahora con el ejemplo? Y si eliminás pato y después patón, vamos a agregar patón, vamos a verlo para que lo vean. Agregamos patón y eliminamos. ¿Qué me dijiste primero? Pato. Vamos a eliminar. Esto bueno. Va hasta la O y en la O directamente le saca el fin de palabra. La T no la puede eliminar porque tiene un hijo. ¿Sí? Y también directamente, antes que eso, la O tiene un hijo que es N, entonces no lo puede eliminar. Y ahora eliminamos patón. Se mueve hasta el final de patón, encuentra patón, excelente. La N le saca el fin de palabra, elimina la N, elimina la O y la T no la puede eliminar porque la T tiene un hijo, que es la A. Sí, entonces termina el algoritmo. Exacto. Bueno, eso es todo de Trace. Espero ahora que, como no hay dudas, que en el final, si les toca un ejercicio de esto, lo metan re fácil. No es muy difícil igual. Bueno, ahora lo que vamos a ver, así como vimos árboles B y después vimos los árboles B más, ahora vamos a ver
los Ternary Search Try, que de vuelta esto es un DLC al try. Ternary Search Try. En este caso, como dijimos antes, si se acuerdan, en el árbol B, perdón, en el árbol multivías, perdón, el problema que tenía era el tema de la memoria usada, ¿no? Porque nos puede llegar a quedar una lista, no es muy eficiente, el árbol queda desbalanceado y después la búsqueda es un desastre. Entonces apareció el árbol B que soluciona ese problema en el cual todos los nodos quedan a la misma, los nodos hojas que quedan en la misma altura. Bueno, en este caso el problema que tiene el try es la cantidad de memoria que usa, porque me quedan muchos punteros a null. Cada puntero, acuérdense, son 8 bytes, y bueno, si tenemos muchos punteros a null, esos 8 bytes empiezan a hacer presencia de a poco. Y bueno, en algún momento capaz nos quedamos sin memoria, o es totalmente ineficiente en el tema de manejo de memoria del algoritmo. Entonces el try ataca este problema, y ¿cómo les puede decir el nombre? Antes nosotros teníamos en el ABB, era un binary search tree, ahora tenemos un ternary search try. Entonces, como es un ternary en vez de binary, ahora cada nodo tiene 3 hijos. ¿Sí? Y ahora en vez de ser un tree normal es un try. No, TST, si lo quieren abreviar. Acá podemos ver un ejemplo de un ternary search try. Vemos que cada nodo, en este caso, tiene 3 hijos. Bueno, acá, no, ni siquiera. Todos tienen 2 acá a simple vista, pero tienen 3 hijos. Uno que es, si el carácter que estamos preguntando en este nodo es exactamente igual al que tenemos, si el carácter es menor al que estamos preguntando, no menor a C, es menor a este P. Si el carácter que estamos consultando es menor a P, o si el carácter que estamos consultando es mayor a P. Tiene que estar acá el mayor. Pero bueno, no está apareciendo ahora mismo, pero tiene que estar acá el mayor. Creo que acá no hay... Bueno, sí. Vemos que ahora, por ejemplo, en el try, el fin de palabra ya no está más en el último carácter, porque todo el tiempo estamos consultando sobre ese carácter y en base a eso nos movemos a un nodo. ¿Sí? Así que el fin de palabra va a estar en el siguiente nodo al último carácter. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, veamos en este caso de este TST. Este TST, si primero vamos a ver primero cómo se armó esto. Lo primero que hicimos fue agregar la palabra Pablito. ¿Cómo sé que agregué la palabra Pablito? Porque primero cuando está vacío, ingreso la P me muevo por el igual, ingreso la A me muevo por el igual, y siempre el igual va a ser el del medio. Sí, va a ser el del nodo del medio. Entonces me muevo hasta que llego a la O. Entonces, perdón, ingreso a la T me muevo por el igual, ingreso a la O me muevo por el igual, me tengo que mover por O por el igual, y creo este nodo que es el fin de palabra. ¿Sí? Que está vacío. Pero es un nodo que es un fin de palabra. Y bueno, vemos el caso que después, yo no sé qué vino después de esto, puede haber venido tranquilamente Pablo, Perú, Clavo o Clavito. Pero bueno, digamos que vino después Perú. Entonces, me muevo por la P. La P me dice que es igual, perfecto, entonces me muevo a la A y consulto por la E. Ahora, la E es mayor que la A. Entonces me muevo por el mayor. Fíjense que no salgo desde la P, porque la P me da igual, entonces no salgo desde la P. De la P me muevo a la A y la A me da mayor. Entonces, me muevo a la E, me muevo a este nuevo nodo, como este nodo está vacío, le pongo la E, me muevo por el igual, la remuevo por el igual, la muevo por el igual y llego hasta el fin de palabra. ¿Sí? Entonces, vemos que acá se puede llegar a producir un problema bastante grande en el TST. ¿Qué pasa si ingreso palabras que son alfabéticamente descendientes? Me puede llegar a quedar como si fuese el mismo problema que con el ABB, con el árbol multivías. Me queda como una lista, una palabra atrás de la otra, y si quiero buscar la última palabra, tengo que chequear todos los primeros caracteres de todas las palabras hasta llegar esa que es la que yo estoy buscando. Y bueno, puede producirse después el error como si fuese de forma recursiva. Cuando llego al primer carácter, digamos que tengo muchas palabras que arrancan con ese mismo prefijo. Entonces, eh, o ni siquiera, tengo una que arranca que sigue con la A, otra con la B, otra con la C, y la que yo quiero sigue con la D. Entonces tengo que moverme por la A, después por la B, después por la C hasta llegar a la D.
¿sí? O sea, puede producirse un problema muy grande con el TST, pero bueno, la solución que nos da esto es el tema de la memoria. Entonces, si tenemos muchas palabras en un try en el cual vemos que no estamos desaprovechando los espacios vacíos, o sea, todos los punteros a nodo tienen un valor distinto de null, entonces, bueno, utilizo un try. Pero si todos los punteros, o la gran mayoría, tienen un puntero a null, bueno, utiliza un TST, ¿sí? Comparándolo con un try. Bien, esto es como cómo ingresábamos valores y demás. Si alguno no entiende, después vemos un ejemplo de una visualización que se va a entender mucho mejor. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, buscar una palabra? Digamos que yo quiero buscar la palabra pa. Entonces, ingreso por la P es igual, así que me muevo por el igual. eh, tomo la A es igual, así que me muevo por el igual y después llego al fin de palabra. P, A y el otro es un fin de palabra. Entonces, acá va a chequear si existe un fin de palabra. Acá no existe un fin de palabra, entonces la palabra pa no existe. Bueno, digamos que quiero eliminar la palabra Pablo, ¿no? P-A-B-L, por la L me muevo en el igual y chequeo con la O. La O es mayor que la I, así que se mueve hacia la derecha. Entonces llega acá, P-A-B-L, O, y después la O me muevo por el igual, creo el nodo, me muevo por el igual, esto cuando estamos insertando, ¿no? Y pongo fin de palabra. Cuando busco P-A-B-L, me muevo a la O, y después en la O me muevo por el igual y llego al fin de palabra. Cuando quiero eliminar, lo que hago es directamente sacarle a este nodo fin de palabra, chequeo si tiene nodos hijos o si esto tiene un carácter. Acá tenemos que hacer un chequeo más. Si esto tiene un carácter, eh, bueno, tendría que... No, está bien. Si esto tiene, si esto es un fin de, si esto tiene un carácter, perdón, si esto tiene un carácter, sí o sí abajo va a haber un fin de palabra o va a haber otros hijos. ¿Sí? Entonces, cuando le saco el fin de palabra a esto, si este nodo tiene hijos, ya está. No elimino más. Si no tiene hijos, directamente elimino este nodo, ¿sí? Que no va a tener un carácter, elimino este nodo, subo al siguiente, este nodo no va a tener hijos y no es un fin de palabra, entonces lo elimino y cuando llego a la I veo que I sí tiene un hijo, que es la T. Entonces no elimino más. Sí, acá termina mi algoritmo. Saca la O y saca este nodo que está acá. Em, bueno, acá hablamos de todo, creo. Habría que ver el caso donde, bueno, el fin de palabra se encuentra sobre una palabra que ya existe, que bueno, vimos cuando no existe, pero bueno, se lo imaginan, ¿no? Si busco pa y esta B está remarcada en verde porque es el fin de palabra y lo quiero eliminar, indexo por la P, indexo por la A y cuando llego a la siguiente, que sería el igual, le saco el fin de palabra porque, uy, le saco el fin de palabra porque no va a ser una palabra esto, y después no elimino más porque la B tiene una L abajo, sí, tiene un hijo. Acá tienen lo que hablamos, el tema de cuando es una búsqueda fallida. No entro en mucho detalle, más que nada como funciona un TCT, porque bueno, es como un extra. Lo más importante es el try. Acá hay un ejercicio para hacer, el cual vamos a hacer después. Primero, hacemos una visualización, ¿les parece? Del TCT. Denme palabras con las cuales testear. Uva, ropa, ropero. Bueno, para. Primero, vamos a insertar ropa. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué esperan ustedes que pase cuando ingrese ropa? Que sea la R mayor a la L. Bien, entonces, la R es mayor a la L. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que hace es comparar la R con la L. Decimos que la R es mayor a la L. Entonces, ¿qué pasa ahí?
crea el nodo a la derecha. Muy bien, el nodo a la derecha es la L, ¿no? No es que reemplaza L ni nada por el estilo. Bien, se abre a la derecha. Se abre a la derecha, entonces, step forward, vemos, crea un nuevo nodo a la derecha de L, porque la R es mayor, y arranca con la R. Y acá sí, hasta el final, esto no es problema. Va indexando uno por uno hasta que llega al final, y cuando llega a la A, ve que no hay más palabras, entonces se mueve por el igual de la A y se te da el siguiente como fin de palabra. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo ingreso saxo? Saxofón, ¿no? Palabra que la hice un poquito más corta porque si no, muchos caracteres. ¿Qué pasa con saxo? Primero la S. ¿Qué pasa? A la derecha de la R. Muy bien, sí. Compara la L primero. Se da cuenta que es mayor. Acá te dice igual. El siguiente de la string es mayor valor al siguiente, al valor que está en el nodo. Entonces, nada, va creando hasta que en algún momento llega y dice, mira, a la derecha de R no hay nada. Entonces, pongo la S. Y así hasta el final, hasta agregar saxo. Y cuando llega a la O, crea un nuevo nodo, tucu, fin de palabra. ¿Sí? Ojo con mezclarse esto, que capaz se mezclan ustedes en los finales, entre un TST y un try. El try tiene misma cantidad de hijos como caracteres en el alfabeto, y el fin de palabra se encuentra sobre el último carácter. En el try no, en el try tiene siempre cada nodo tres hijos, y el fin de palabra se encuentra siguiente al último carácter. Sí, en el último nodo, no se mezclen eso. Bien, ahora vamos a ver unos casos que dijeron antes, que sería ropero. Ropero busca la R es mayor que la L, y acá cuando compara con este nodo la R, dice, ah, es exactamente igual que el que yo estoy buscando. Entonces me muevo por el camino del igual. Se mueve por el igual, la O se mueve por el igual, la P se mueve por el igual, porque es exactamente igual, y después acá compara con la E. Y la E dice, ah, no es igual que la E es mayor. Entonces se crea a la derecha de la A. ¿Sí? No sale desde la P, acuérdense de eso. No sale desde la P, porque la P se mueve por el igual. En la A recién, que se fija con la A y dice es mayor, se mueve a la derecha la A. Esto nos soluciona un par de problemas. Es un poco más difícil de verlo y entenderlo, pero si estamos haciendo una búsqueda y nos movemos siempre por el igual, no tenemos que volver al padre para movernos a un siguiente nodo de la derecha. ¿Sí? Simplemente seguimos de largo y vamos a la derecha. El algoritmo es más simple. Entonces pone la R, pone la O y después se mueve por el igual y llega al fin de palabra. Licuado. Si quieren hacer licuado, hacemos licuado. Licuado, primero compara con la L se mueve por el igual, porque es exactamente la L, y después la I dice, ah, la I no, la I es mayor que la I. Entonces se mueve por el camino del mayor, y acá, bueno, esto es lo que vimos recién con lo que pasó con ropero. En este caso arranca por licuado. Eh, y vamos a ver el caso, por ejemplo, de rope, ¿no? Como que tenemos rope en inglés, soga, y lo hacemos bilingüe en nuestro alfabeto. Ahí agrego bolsa si quieres. Entonces, vamos con rope, compara con la R es mayor y la R es exactamente igual. Entonces, R, la O es exactamente igual, la P es exactamente igual, y después cuando compara con la E dice la E es mayor, entonces se mueve hacia la derecha. La E ya existe, no tiene que crear un nuevo nodo, ¿sí? Porque es justamente, o sea, se mueve hacia la derecha y dice, ¿sos la E? Sí, es la E. Entonces, existe la E, entonces a la E lo que hace es decir, el siguiente nodo, que sería el igual siempre, le dice vas a hacer el fin de palabra. Entonces, esta R ahora pasa a ser un fin de palabra. ¿Sí?
Bueno, vamos por parte. Vamos primero con bolsa. Hago bolsa, compara la B con la L y dice, no, la B es menor que la L. Entonces se mueve hacia la izquierda y como el nodo de la izquierda de la L es null, directamente crea un nuevo nodo y le pone como valor B. Bueno, y acá va agregando todo por el igual porque como todo es null, va agregando nodos, 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 nodos. Hasta que llega a la A, se mueve por el igual y el siguiente va a ser un fin de palabra. Cerveza. La C es menor que la L, pero la C es mayor que la B. Entonces crea un nodo hacia la derecha de la B, que sería el mayor, le pone la C y acá, bueno, hasta el final pone cerveza. Y después licuadora. Esta va a ser un poco más interesante. Primero ingresa por la L. La L dice que es exactamente igual, entonces se mueve por L igual. Ahora, compara la E con la I. La I dice que es mayor que la E, entonces se mueve hacia la derecha. Se mueve, perfecto, tum. Y encuentra la I. Entonces, como encuentra la I, no crea otro nodo, se mueve por el igual y se mueve por el igual y busca con la U, es exactamente igual, y después la A es exactamente igual, la D es exactamente igual. Y después compara la O con la O, perfecto, casi me como el baiteo. Y después cuando se mueve por la O y ve que es exactamente igual y ve que hay un nodo vacío siguiente, lo que hace es poner la R. Es como este caso, pero a la inversa. En vez de tener primero la palabra más grande, después la chiquita, tuvimos primero la chiquita y después tenemos la más grande. Pone la R y después la R se mueve por el igual. Bueno, pone la A y acá no se va a ver, pero la A le crea un nodo abajo y lo pone como fin de palabra. Si hago más grande esto, no, no sé. Sí, le pone el fin de palabra. Bien. Bueno, inserciones, ¿alguna duda de esto? ¿Quieren agregar alguna palabra más que quieren ver cómo, qué pasa? ¿O estamos bien con este árbol? Bueno, ahora vamos a eliminar entonces. A ver, ¿qué podemos eliminar? Vamos al caso primero de lo más simple, que es eliminar, por ejemplo, saxo. Hace una búsqueda de saxo, sigue encuentra y después, tipo, busca la S. Perfecto, es igual, busca la X, perfecto, y la O también se mueve por el igual. Acá se queda sin caracteres para buscar. ¿Sí? Como se queda sin caracteres para buscar, directamente lo que hace es a ese nodo en el que se encuentra parado, setearla como fin de palabra, o sea, sacarle el fin de palabra, perdón, le saca el fin de palabra y después se fija. Eh, ¿Tenés algún carácter adentro? Si tiene algún carácter adentro, abajo va a haber un fin de palabra seguro. Entonces, como esto no tiene un carácter adentro, empieza a eliminar. Y entonces sí, arriba el nodo siguiente le pregunta, ¿tenés algún otro hijo? Le dice que no, no, perfecto. Acá elimina el carácter, no es necesario porque si lo estamos trabajando en memoria dinámica, sí, eliminamos el carácter. O lo que tenga adentro relacionado, como dijimos antes, puede ser un compilador o un autocompletador. En el caso de que no tenga nada, directamente, no tenga ningún otro hijo o no esté hecho con memoria dinámica, eliminamos el nodo así nomás y vamos al siguiente padre de arriba. Y así, de tema recursivamente, hasta que llegamos a la R. La R, creo que acá te lo dice. Bueno, te dice que tenés un nodo que lo llama como un center child. Tiene un nodo tiene un hijo del medio. Eh, entonces dice que no lo elimines. Está bien. Tiene hijos directamente, puedes chequear eso. Porque nunca vas a tener un mayor o un menor, un mayor o un menor si no tenés uno que sea igual. O sea, siempre el igual va a estar. Bueno, podemos ver ese caso donde se elimina uno del centro. Vamos a ver eso ahora. Termina el algoritmo. Ahora, ¿qué pasa si eliminamos, por ejemplo, lechuga? Eliminamos lechuga. Busca lechuga, todo por el igual. Llegamos al fin de palabra,
Saca el fin de palabra, esto ya lo vimos antes, y elimina, 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 elimina. Ahora, cuando eliminamos este, el de la E, ¿qué pasa? ¿Vieron lo que pasó? Como ya la E no la utilizo más, porque directamente licuadora utiliza la I, no utiliza la E, directamente, claro, la E le pasó a apuntar a la I, o sea, su nodo de igual ahora va a ser la I, y el nodo padre de la I va a ser la L. Este es como el caso más complicado de hacer, ¿no? De la eliminación. Entonces se elimina la E que no tiene igual, es porque no tiene igual, acuérdense de eso, es porque no tiene igual. ¿Listo? Que no tiene igual, elimina, que acá yo me equivoqué, entonces acá el saxo era justamente porque tiene un igual, por eso no lo eliminan de acá. Acá como eliminé y no tiene un igual, directamente elimino este y el nodo pasa de arriba. Y otro caso borde podríamos hacer, por ejemplo, cuando esto elimina el del medio y tiene un menor y un mayor. Vamos a ver cómo hace el algoritmo para tratar eso. Vamos a insertar marco. Claro, eso es lo que vamos a ver ahora. Uy, no. No, perdón, esto no sería. Arco, vamos con arco. Ahora sí, ahora tiene un menor y tengo la palabra arco acá en el medio. Ahora, ¿qué pasa si elimino la palabra bolsa? La B va por el igual, llega al final, elimina, 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 y cuando llega al igual, ¿vieron? Reorganiza sus nodos hijos. Ambos nodos hijos, cuando tiene dos hijos, los reorganiza. Y en este caso lo que hace, podría hacer tranquilamente que esto, en vez de apuntar a la L, apunta a la C. Podría apuntar a la C y la C después, como hijo de la izquierda, pone la A. En este caso lo hizo a la inversa, la L apunta a la A y la A, como hijo de la derecha, pone la C. Sí, esto no le dé mucha bola. No, es muy raro que podamos tomar algo por este estilo en un final, pero sépanlo de todas formas por si algún día tienen que implementarlo en código. Dudo mucho, pero por lo menos lo saben. Lo ponen en el currículum. Yo sé TCT. Sé eliminar en TCT. Bueno, ¿alguna duda más sobre esto? Bueno, entonces nos desligamos de TCT por ahora y volvemos a tries. Ahora lo que vamos a hacer va a ser un ejercicio. Tienen que armar un try con las siguientes palabras. Está revisó, y ha dicho try agregarle las palabras acelerar, guerra, sobre titanio y titán. Esto como para después. Primero hagan primero esta parte, que será crear este try que está acá. Acuérdense que estamos trabajando con un try, no con un TST. Mi recomendación, algunos ya seguramente Cebadito empezó a hacerlo, Cebadito también, pero mi recomendación es que pongan la hoja paisada y la hagan con la hoja paisada porque normalmente se pone bastante engorroso, es bastante ancho el árbol. Así que háganlo con hoja paisada y no sé qué hora es. Y 34, lo voy a dejar así. Eh, y 34, volvemos, si les parece, eh, a las 3. ¿Sí? Tienen esto para hacer. Si quieren también hacer ya la parte de agregarlo, háganlo como gusten. Tendría que haberle puesto alguna eliminación acá, pero no importa. Importante que sepan poner cosas en el try, está muy bien. ¿Se puede leer esto? ¿Lo pueden leer? Solo esto sin hacer trampa. Así no lo pongo como pantalla completa. ¿Se fueron todos?
Hola. Ah, perfecto, perfecto.
Bueno, seguimos con la última parte de mi clase. Imagino que tuvieron tiempo suficiente para hacerlo y si alguno quiso también podría haber hecho tipo agregar palabras extra, ¿no? Alguno no llegó con el tiempo, alguno se trabó y no se acordó que era un try y aunque lo leyó de la diapositiva que subí no lo entendió. Dígame la verdad, igual, ¿fue fácil? Bueno, perfecto. Era la idea. La idea es que les parezca fácil esto. Que lo vean y digan, esto es muy fácil de hacer. Sí, sí, llegamos a ese punto, la verdad es que bien. Sí, bueno, por eso les dije hoja paisada. Sí, no, no, el tema del tamaño no es nada simple, posta que no. No. Vamos a ver como una posible, bueno, una posibilidad de resolución. Bueno, eh, ¿qué palabras teníamos? Gastar, guiso, abeja, abaco, luz, lento, acerco. Bueno, podemos ver que directamente arrancamos del nodo principal, ¿no? Como siempre, el nodo principal de un try tiene que estar vacío. Y acuérdense que cada nodo tiene misma cantidad de hijos dependiendo el tamaño del abecedario. En este caso tenemos un abecedario que es el nuestro, así que tiene bastantes nodos, pero solamente mostramos los que son los que tienen un valor asociado o son parte de una palabra. Si no, va a ser un montón de lugares vacíos y no tendría mucho sentido eso. Además que ahí sí la hoja no les da. Bueno, tenemos, por ejemplo, vamos a ver las palabras que hay. No es tan difícil esto. Desde la A tenemos, tenemos que arrancan con A, tenemos abaco, termina en abaco, tenemos abeja, abejorro, la separación es en la J, ¿no? No es la A, es la O, así que si hacia abajo termina en la O. Eh, acercar, acerco, alabar y alisar. Esas son todas las palabras que tenemos. Ah, y también la palabra ala. No se me tiene que olvidar que está la palabra intermedia. Acá tenemos un fin de palabra, así que ta, 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 ala. ¿Mm? Gastar, gasto, guiso, gusto, leer, lentitud, lento, leo. Acá esto es ludo, ¿sí? La L, la U, la D, la O, ludo. Luz y luminoso, ¿sí? ¿Todos llegaron a este resultado? Ah, perfecto. Bueno, igual justo, bueno, me pasé, no me di cuenta. Di el último, pero, no, no di el último, perdón. Bueno, me faltan agregar un par más acá, que fíjese que lo podemos ver acá a simple vista, vamos a ver cuáles son igual por seguridad. Acá aparecía el problema de la hoja acá, más que nada. Ah, la hoja de su hoja, no con la que trabajaron ustedes. Porque cuando tenemos que agregar palabras hay que agregar como dos nodos más iniciales. Y estos dos nodos más, bueno, si no tenés espacio en la hoja, moriste. Porque con eso te arranca con T. Entonces nos falta acelerar y guerra, que creo que acelerar se coló acá. Acelerar se divide en dos esta parte. Y guerra, tenemos un nodo más en la uno que desprende la E. Y después tenemos estas que son sobre, sobrino y titán, ¿no? Supongo que así les quedó el último, si es que lo hicieron, si es que el espacio en la hoja les dio. Eh, y eso es todo de lo que tenemos para ver de este tema. Bueno, les tengo una buena noticia para ustedes. Después en el futuro va a ser mala, pero la clase de hoy ya termina acá. La parte de Andy no la va a dar él, esta vez porque no le da el tiempo, se extendió más de lo que yo pensaba en la clase esta. Así que nada, van a tener dos temas en la siguiente clase.